Cuán firme cimiento se ha dado a la fe de Dios en su eterna palabra de amor. Con el propósito de compartir con usted las inmutables verdades de la palabra de Dios, presentamos A través de la Biblia, un estudio detallado y sistemático de toda la Biblia que le ayudará a conocer lo que Dios ha revelado para nuestro provecho espiritual. Estos estudios bíblicos fueron diseñados y elaborados por el Dr. J. Vernon McGee, versado maestro de la Biblia, quien dedicó la mayor parte de su vida a la enseñanza clara y sencilla de la palabra de Dios. Acompáñenos, pues, mientras avanzamos en nuestro recorrido a través de la Biblia. Cuán firme cimiento la palabra de Dios. Es un gozo estar nuevamente con usted, amigo oyente, para traerle otro estudio de la serie A través de la Biblia. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro estudio del capítulo 7 del Evangelio según San Lucas. En nuestro programa anterior comenzamos a considerar el caso de la resurrección del hijo de la viuda de la ciudad de Naín. Y decíamos que la muerte del hijo de esta viuda era un caso realmente triste, porque se trataba del único hijo de una madre que se había quedado viuda. Y eso, por supuesto, hacía que la situación fuera aún más trágica. Mientras pasaba por el pueblo de Naín, el Señor se encontró con el cortejo fúnebre. Ahora alguien ha dicho que el Señor interrumpió todos los funerales con que se encontraba. Opinamos que Cristo resucitó a muchos más que las 3 personas que se mencionan en la Biblia. Estos 3 casos que se registran son ilustraciones. Un caso fue el de una niña de 12 años. Otro fue el de un joven en todo el vigor de su juventud. Y el tercer caso que se menciona es el caso de Lázaro, quien ya era un señor de edad mayor. Estos casos son representativos de las 3 grandes clasificaciones en que dividimos a la humanidad, y todos son restaurados a la vida. Hoy continuaremos considerando este caso de la viuda de Naín, y vamos a leer los versículos 13 y 14 de este capítulo 7 de San Lucas. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, «No llores». Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, «Joven, a ti te digo, levántate». Jesús levantó a este joven de los muertos por consideración a esta madre tan sola y triste. Él tuvo compasión de esta mujer y de su situación. Tocó el ataúd en el que estaba acostado el joven y le habló. Siempre usó el mismo método para levantar a los muertos. Les habló directamente. Y uno de estos días Él vendrá otra vez. La Escritura nos dice en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 16 y 17, «Porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor». Amigo oyente, el Señor volverá con una gran voz. Su voz será como la voz de arcángel y con trompeta de Dios, y aquella voz solitaria llamará a los muertos en Cristo de entre los muertos. Siempre utilizaba el mismo método para restaurar la vida. Sin embargo, no usaba este mismo método en sus otros milagros. Por ejemplo, una vez abrió los ojos de un ciego simplemente hablándole. En otra ocasión, los ojos de un ciego fueron abiertos cuando los tocó. Y aún en otra ocasión, ungió los ojos de un ciego y luego lo envió a lavarse en un estanque. Vemos pues que Jesús usó 3 métodos diferentes para abrir los ojos de los ciegos. Es fácil ver que si estos 3 hombres se hubieran juntado, nunca se hubieran puesto de acuerdo en cuanto al método que debe ser usado para poder recibir la vista, y quizá cada uno habría comenzado su propia denominación. Uno de estos hombres habría insistido en que todo lo que era necesario era que Cristo le hablara. Habría insistido en que todo lo que se necesita es que la persona crea y que esa es la única manera en que uno puede venir a Cristo.
El otro hombre podría haber dicho, espere un momento, es necesario que Jesús le toque. Este hombre alegaría que lo necesario era tener una experiencia como la de él para poder ser salvado. Pero el tercer hombre quizá hubiera dicho, espere un momento, ninguno de ustedes tiene razón en cuanto a sus conclusiones. Yo creo que es necesario ir al estanque para lavarse. Y así, estos tres hombres bien podrían haber fundado cada uno una nueva denominación. Quizá usted, amigo oyente, crea que la ilustración en cuanto a los tres hombres es algo necia y quizá sea así. Sin embargo, esto es lo que han hecho los hombres. Disputan tanto en cuanto a los puntos más pequeños, los puntos menudos, los puntos que realmente no tienen nada de importancia. Lo realmente importante es entrar en contacto con el Señor Jesucristo. La salvación, amigo oyente, viene solamente por la fe y la confianza en su obra consumada en la cruz. Bueno, volviendo a este caso, notemos que cada vez que Jesús levantó a alguien de entre los muertos, usó el mismo método, les habló. Leamos ahora el resto de esta historia en los versículos 15 al 17 de Lucas capítulo 7. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Y aquí concluye pues el caso de la resurrección o de la devolución a la vida del hijo de la viuda de Naín. Y llegamos ahora a otro aspecto importante. Leamos los versículos 18 al 20. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas. Y llamó Juan a 2 de sus discípulos y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En este tiempo, Juan el Bautista envió a algunos de sus discípulos al Señor Jesús para hacerle unas preguntas, porque Juan estaba confundido en cuanto al significado de ciertos eventos. Ahora hemos conocido ya a Juan el Bautista en nuestros estudios de los Evangelios de Mateo y de Marcos, y vimos que su vestir era muy pintoresco y extraño. Y hoy en día también hay quienes adoptan una manera de vestir peculiar. Vivimos en un día cuando se le hace gran énfasis al modo de vestir y al modo de peinarse. Parece que hoy en día estas cosas han llegado a ser muy importantes. Tanto es así que algunos piensan que con solo adoptar cierto modo de vestirse o de peinarse han llegado a ser personas muy religiosas. Pero creemos que la adopción de este ropaje estrafalario solo puede indicar que usted ha llegado a ser algún chiflado religioso. Es verdad que Juan el Bautista se vistió de una manera muy extraña, pero su vestir no fue lo que le hizo un hombre tan extraordinario. Fue su mensaje y su ministerio lo que le colocaron aparte y no su manera de vestir. Fue llamado por Dios y sería bueno que usted, amigo oyente, también se asegure de que usted es llamado por Dios, si es que va a llevar un traje religioso. Muchas personas creen que al adoptar los adornos y las vestimentas exteriores del cristianismo podrán llegar así a ser cristianos. El Dr. J. Vernon McGee, autor de estos estudios bíblicos, nos relataba que un día una señorita estaba parada frente a las oficinas principales de A Través de la Biblia, allá en Pasadena, el estado de California, en los Estados Unidos, haciendo una encuesta. Y ella le preguntó cuál era su profesión. El Dr. McGee le respondió que era predicador, y luego le dijo, ahora me toca a mí hacerle las preguntas. Y le preguntó en cuanto a lo que una persona tiene que hacer para ser un cristiano. Esta joven respondió que para ser cristiano era necesario portarse bien con los vecinos, no criticar a nadie y ser amistoso en lugar de ser áspero. Y francamente parece que ella tenía una lista de cosas que uno debía hacer para ser cristiano. El Dr. McGee le dijo entonces, todo lo que usted cree en cuanto al cristianismo aparentemente está relacionado con algo que uno hace. Pero la verdad es que no es así. El cristianismo consiste en una relación personal con Jesucristo. Es más que tratar de imitar a Cristo o el llevar cierto traje religioso. El cristianismo implica la necesidad de nacer de nuevo.
Hasta aquí las palabras del doctor Magui. El apóstol Pablo, escribiendo su segunda carta a los Corintios, dice en el capítulo 5, versículo 17, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Es que para ser cristiano hay que tener una experiencia personal con Cristo Jesús. Y así parece que Juan el Bautista ha sido colocado un poco fuera del sitio que le corresponde al aparecer aquí en el Nuevo Testamento. Y la verdad es que no pertenece al Nuevo Testamento de ningún modo. Juan es el último de los profetas del Antiguo Testamento. Es un profeta del Antiguo Testamento que aparece en el Nuevo Testamento. Es como un puente que cubre el vacío existente entre el Antiguo Testamento y el Nuevo. Es el último de los grandes profetas y debe considerársele de igual importancia que Samuel, Elías, Isaías y Jeremías. Cristo le dijo más tarde a esta generación, según lo leemos en Lucas capítulo 11, versículos 47 y 48, «Ay de vosotros que edificáis los sepulcros de los profetas a quienes mataron vuestros padres. De modo que sois testigos y consentidores de los hechos de vuestros padres. Porque a la verdad ellos los mataron y vosotros edificáis sus sepulcros». Y la verdad es que se comportaron como hijos genuinos que habían heredado la naturaleza de sus padres, porque cuando Jesús pronunció estas palabras, Juan el Bautista, el último de los profetas del Antiguo Testamento, ya estaba en la cárcel y pronto sería silenciado por medio de la muerte. Bueno, aquí en este pasaje encontramos entonces que Juan el Bautista ya estaba en la cárcel y que ciertas dudas habían penetrado en su mente. Hay quienes tratan de darle una explicación psicológica a esta pregunta que Juan el Bautista hizo. ¿Eres tú el que había de venir? Juan estaba anticipando la venida del Mesías y quería saber si Cristo era el Mesías o no. Y el tratar de explicarlo psicológicamente es algo que consideramos casi risible. Tratan de decir que debido a que estaba en la cárcel, Juan sufría de melancolía, que estaba desanimado, desmayado y desalentado. Pero creemos que esa explicación de la condición de Juan no es correcta. No olvidemos que Juan había anunciado el reino y renunciado a la nación. Había proclamado la venida del rey. Y reconoció que él mismo era solo el constructor de la carretera para el rey. Dijo que con su venida los valles se rellenarían y que los montes serían bajados. Y cuando Jesús vino, Juan lo identificó como el Mesías y dijo en cuanto a él, en Lucas capítulo 3 versículos 16 y 17, «Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Su aventador está en su mano y limpiará su era y recogerá el trigo en su granero y quemará la paja en fuego que nunca se apagará». Ahora, sea cual fuese su interpretación de este pasaje, amigo oyente, tendrá que concordar que este es un lenguaje acérrimo. Juan no estaba esperando un paseo o un picnic de la escuela dominical. Juan anticipaba que Cristo estableciera su reinado en toda su majestad, gloria y poder. Pero el hecho es que nada de esto había sucedido, y por tanto, Juan envió a 2 de sus discípulos para preguntarle a Jesús si él era el Cristo a quien estaba esperando, o que si debían esperar a otro. Ahora fíjese que el Señor Jesús recibió cordialmente a los mensajeros, pero los dejó esperando. Leamos los versículos 21 al 23 de este capítulo 7 de Lucas. En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas, y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista. Y respondiendo Jesús les dijo, «Id, haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el Evangelio. Y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí». Jesús dejó esperando a estos discípulos de Juan mientras hacía muchos milagros. Ahora los dejó esperando para que pudieran volver a donde Juan y decirle que habían visto el cumplimiento de las profecías en cuanto al Mesías. Y si es que usted, amigo oyente, quiere comprobar la exactitud de la profecía cumplida, Isaías capítulo 35, versículos 4 al 6 declaran, «Decid a los de corazón apocado, esforzaos, no temáis. He aquí que vuestro Dios viene con retribución, con pago. Dios mismo vendrá y os salvará.
Entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos se abrirán. Entonces el cojo saltará como un ciervo y cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto y torrentes en la soledad. Jesús les mandó a estos dos discípulos de Juan que regresaran donde él y le dijeran que habían visto las credenciales del Mesías. Ahora esto es muy importante, y creemos que estas palabras que siguen aquí en el versículo 23 del capítulo 7 de San Lucas figuran entre las más iluminadoras que haya pronunciado nuestro Señor Jesucristo. Él dice aquí, y bienaventurado es aquel que no halle tropiezo en mí. Amigo oyente, Él nos pide nuestra fe, aun cuando no podamos comprender. Aquí Él les dice a los discípulos de Juan que regresen donde Juan y le digan que Jesús no se está moviendo tan rápidamente como Juan quizá quisiera que lo hiciera, pero que estaba cumpliendo su misión a cabalidad. Quizá les dijo, y ahora he presentado mis credenciales, pero ante la presencia de dificultades intelectuales, díganle a Juan que mantenga su fe. Y esto es también lo que nos dice a usted y a mí hoy, amigo oyente. Nos pide que creamos en Él. Y así ocurre con los intelectuales hoy. Los deja esperando una interpretación mientras se dirige a aquellos cuyos corazones están abiertos a Él. El apóstol Pablo en su primera carta a los Corintios, capítulo 1, versículo 18, lo expresa así. Porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Ahora, las dudas no indican que uno sea inteligente. Al contrario, indican que uno es necio y son una señal de que no sabe nada. Señalan el hecho de que uno pertenece a un grupo que perece. Muchos profesores doctos se sientan en sus sillas giratorias en las bibliotecas polvorientas y mohosas, muy alejados de la vida y de la necesidad humana, y escriben sobre las dificultades intelectuales en torno a la aceptación de la Biblia, de la deidad de Jesucristo y de la redención con sangre. Y aquellos mismos profesores, cuando tienen un pequeño problema o disturbio, una manifestación en el predio de su universidad, no saben cómo solucionarlo. Puesto que no pueden solucionar problemas modernos, nos preguntamos, ¿cómo pueden presumir saber tanto en cuanto a lo que tuvo lugar hace 2000 años? Se cuenta que durante la Segunda Guerra Mundial, 5 hombres que, según ellos mismos dijeron, eran ateos, quedaron desamparados en una balsa de caucho en medio del Océano Pacífico. Pasaron 20 días en aquella balsa en el mar donde fueron traídos cara a cara con Dios. Fue algo realmente asombroso. Pues después de aquella experiencia, todas sus dificultades intelectuales se desvanecieron y ninguno de ellos salió de aquella balsa todavía ateo. A veces pensamos en la posibilidad de meter a algunos de estos profesores que se creen tan intelectuales en una balsa y lanzarlos en medio del Océano Pacífico. Eso les haría mucho más bien que darles un doctorado en filosofía. Bueno, continuemos con los versículos 24 y 25 de este capítulo 7 de San Lucas. Cuando se fueron los mensajeros de Juan, comenzó a decir de Juan a la gente, ¿qué salisteis a ver al desierto? ¿Una caña sacudida por el viento? Mas, ¿qué salisteis a ver? ¿A un hombre cubierto de vestiduras delicadas? He aquí los que tienen vestidura preciosa y viven en deleites, en los palacios de los reyes están. Ahora, ¿era Juan el Bautista una caña sacudida por el viento? De ninguna manera. Juan era fuerte y robusto. No se dobló con el viento como se doblan las cañas en la ciénaga. Juan era un hombre de convicciones firmes, convicciones fuertes. Y sabemos que no cambiaba con cada nueva novedad que se presentaba. Continuemos con los versículos 26 al 29. ¿Mas qué salisteis a ver? ¿A un profeta? Sí os digo, y más que profeta. Este es de quien está escrito, He aquí, envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Os digo que entre los nacidos de mujeres no hay mayor profeta que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de Dios es mayor que él. Y todo el pueblo y los publicanos, cuando lo oyeron, justificaron a Dios, bautizándose con el bautismo de Juan. Lo que ocurre es que este pasaje es el cumplimiento de las profecías de Malaquías, capítulo 3, versículo 1, que dice, He aquí yo envío mi mensajero, el cual preparará el camino delante de mí,
Y vendrá súbitamente a su templo el Señor, a quien vosotros buscáis, y el ángel del pacto, a quien deseáis vosotros. He aquí viene, ha dicho Jehová de los ejércitos. Lucas capítulo 7, versículo 27, es tomado de Malaquías 3:1, y establece a Juan el Bautista como el precursor del Mesías. Esto coloca a Juan por encima de todos los otros profetas, pues él era precursor de una nueva dispensación, pero al mismo tiempo establece que el que es menor en el reino de Dios es mayor que Juan, porque los que pertenecen al reino tienen aún mayores privilegios y poderes que Juan el Bautista. Y bien, amigo oyente, nuestro tiempo se ha agotado, así es que tenemos que detenernos aquí por esta ocasión.